Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos. Me pueden decir si me pueden escuchar. Un saludo a todos ustedes. Hoy día es enero 26 del 2025, Día del Señor. Aquí transmitiendo desde el sur de California. Es un día lluvioso. Prácticamente necesitamos porque fueron semanas de mucho incendio en las últimas semanas. No mi área, pero otras áreas. Así que esta lluvia cae perfectamente para todo el sur de California. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 79 para leer. Salmo 79, voy a leer la versión Biblia de las Américas. Si usted tiene otra versión, me puede seguir ahí. La versión Biblia de las Américas, Salmo 79. Son 19 versículos. Entonces voy a leer. Aquí la tengo conmigo. Y ustedes me siguen en su versión, en su Biblia. Voy a poner aquí la iluminación. Dice así la palabra de Dios. Salmo 79 dice: Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad. Dice así: han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas. Han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén y no hubo quien les diera sepultura. Hemos sido oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás airado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Esta es una oración en donde se pide venganza al Señor. Pues han devorado a Jacob y han asolado su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Sean notorias entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos 7 veces en su seno la afrenta con que te han ofendido, Señor, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Esta es palabra del Señor. Vamos entonces a hacer una oración para luego entrar a nuestro estudio de hoy. Es un estudio muy interesante que tiene que ver con lo que estamos pasando. Así que vamos a orar. Quiero que me acompañen. Gracias, Alma, gracias. Cuando me escriben algo a veces no puedo ver inmediatamente, pero ahora ya lo miré. Gracias. Es lo importante que me escuchen. Bien, vamos entonces a orar. Me acompañan en una oración. Oremos. Padre, en esta mañana venimos a través de este medio
para estudiar tu palabra, para aprender. Para aprender. Hay mucho que aprender, una hora no es suficiente, hay mucho que hablar de tus misterios, del Evangelio, de los profetas. Y al final también nos quedamos con muchas preguntas. No vamos a saber todo hasta que estemos en tu presencia, porque ahí entonces va a todo ser revelado. Pero ahora en esta hora, que tu Santo Espíritu utilice estas palabras de tu Evangelio para que nos dé entendimiento y sabiduría, para que salgamos de aquí con conocimiento y también con nuestra vida espiritual fuerte, porque la vida es corta. La vida, Señor, pasa, como dice nuestro Señor Jesucristo, como la flor del campo. Un día es, mañana ya no está. Así que, Señor, que esta palabra alimente nuestro espíritu, nuestra mente. Y así te pido en el nombre de Jesús, Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver la Biblia en Hebreos capítulo 10. Voy a utilizar estas dos versiones. Tengo la versión de la Peshitta, que significa camino correcto. Bien. Hebreos capítulo 10. Tengo también esta Biblia y tengo también la Biblia bilingüe. Así que vamos a eso. Aparte que hay también en la internet están todas las versiones. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 32 en adelante son, a ver cuántos versículos son aquí. Son 32 al 39. El capítulo 10, 32 al 39. Bueno, al final, porque ya le hice el capítulo 11. Hebreos 10, 32 a 39. A ver, ¿cuál versión leo primero? Voy a leer la versión de las Américas. ¿Ok? Ustedes me acompañan. Aquí tengo mi marcador. Perdí mi marcador amarillo, pero ya lo encontraré. Siempre se escapa. Bien, vamos entonces a leer Hebreos 10, 32 al 39. Dice así la palabra de Dios. Pero recordad los días pasados, cuando, después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimiento. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿No? Qué bien. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y el último versículo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es palabra del Señor. Y bueno, este texto es muy interesante porque tiene que ver con un tema que todo el libro de Hebreos habla. ¿Ok?
El libro de Hebreos es un libro fenomenal que nos enseña justamente un tiempo en la historia del cristianismo primitivo antes del término del primer siglo. ¿Ok? Quiero que entiendan eso muy bien. Antes del término del primer siglo. El contexto. Bueno, el contexto va desde el versículo 26 al 31. Vamos a leer el versículo 26 al 31, que dice así. 23 al 31. 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. ¿Se acuerda? 3 meses fue escondido Moisés. Dice, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Mire, ¿me está siguiendo? Hebreos 10, 23. Era un niño hermoso Moisés. 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Eso es un hecho histórico, ya saben, ¿no? 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Está hablando todo esto de Moisés. O sea, el autor obviamente conoce la vida de Moisés y sabe a qué se refiere. ¿Ok? 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Ahora, muchos dicen, bueno, pero en ese tiempo no estaba Cristo. ¿Cómo Moisés va a hablar de Cristo cuando no estaba ahí? Bueno, interesante porque recuerden que Jesús dijo a los fariseos, antes que Abraham sea, yo soy. O sea, el Evangelio ya se estaba predicando en el tiempo de Moisés. Hay muchas evidencias en donde el Evangelio de Cristo, Cristo mismo, el camino de salvación, ya era conocido en ese tiempo. O sea, el Evangelio no se inventó cuando aparece en el Nuevo Testamento. Siempre fue predicado. Pedro dice, recuerde, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y cuando dice eso, no dice empezando ese momento, sino siempre. Fue así. Dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Eso también está en el libro de los Éxodos. Va a tener que leer hoy día del Señor, hacer un tiempo, 2-3 horas y leer eso, para que usted vaya profundizando en su conocimiento. 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Mira, interesante eso. O sea, todo lo que está diciendo aquí Hebreos 11 está justamente hablando de lo que sucedió en el libro de los Éxodos. O sea, usted puede leer el libro de Éxodo, ¿no? Y ver y constatar todo lo que está diciendo este relato, estos textos aquí en Hebreos capítulo 10. 30. Por la fe cayeron, perdón, esto es el capítulo, se estaba leyendo, es el 10, perdón. Sí, no vi el número, perdón. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 10. 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Eso está en Hebreos 10, 26. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un pueblo que ha de consumir a los adversarios.
¿Ok? Ese es el contexto del texto que hemos leído. Hebreos 10. No el otro lo leí por error. 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso es muy importante porque siempre preguntan, cuando los israelitas vivían en el tiempo del Antiguo Testamento y alguien violaba la ley de Moisés, ¿cuál era el castigo? Bueno, el castigo es lo que dice acá en el versículo 28, que cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia. Mire, lo puede subrayar, pero por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, tenía que haber 2 o 3 testigos para testificar que tal persona había violado la ley de Moisés. O sea, evidencia material. La evidencia material era el testimonio de personas que vieron que realmente tal persona violó la ley de Moisés, y el castigo era, dice, la muerte. 29. ¿Cuánto mayor, no, basado en eso, castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Ahora, esa parte hasta ahora es motivo de mucho debate, porque de aquí se debate, u otros concluyen, de que la salvación, una vez obtenida por la fe en Jesucristo, se pierde. ¿Me entiende el argumento? Entonces vamos a analizar eso, porque es muy importante. Dice, vuelvo a leer, ¿cuánto mayor pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Ahora, esto es la base para que otros concluyan que es posible que la salvación se pierda. En el versículo anterior, del 26, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad es la salvación, la fe en Cristo, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Esto es muy interesante. Y dice, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. O sea, aquí está hablando el autor de Hebreos, dando una exhortación acerca de una situación específica en donde si la persona, después de haber confesado el nombre de Cristo, dice, peca continuamente, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento, ahí está, claramente, ya no queda sacrificio alguno por el pecado. Ahora, este es en el versículo 26. Aquí tengo el comentario del Nuevo Testamento, escrito por el gran teólogo Craig Keener. Entonces voy a buscar qué es lo que dice él en el versículo 26. Y aquí está justamente. Dice bajo el título el peligro de la apostasía. ¿No? El peligro de la apostasía. Dice, si voy a leerlo, voy a traducirlo, está en inglés, aquí está. Está en esta parte. Está justamente a partir del versículo 26. El pecado de la apostasía. Bien, entonces quiero que me presten atención, porque eso es muy importante. Después lo voy a poner en mi blog. Dice así: aquellos que no están comprometidos en la verdadera adoración, mire cómo dice, aquellos que no continúan preservando o perseverando, últimamente van a separarse, caer en apostasía y se van a perder. Voy a volver a repetir. Dice, aquellos que no están comprometidos
en la verdadera adoración, aquellos que no continúan perseverando en la verdad, últimamente caerán y se perderán. Es lo que está diciendo. ¿Ok? Ahora, versículo 26, cuando dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Bueno, veremos lo que dice el Dr. Kinner, un teólogo muy respetado. Dice así: en el judaísmo, por mucho tiempo se había distinguido intencionalmente los pecados intencionales y los pecados no intencionales. Eso está en Números, pone aquí 15, 29, 31, comparando con Levítico 4, 2 al 22. Dice, alguien que conoce más que alguien que es ignorante, al que conoce más se le va a castigar severamente, más que al ignorante, porque conoce más. Pero en el judaísmo se enseñaba que no hay sacrificio disponible para la persona que conscientemente, con conocimiento, rechaza la autoridad de la ley de Dios. ¿Me entiende? Voy a volver a decir. En el judaísmo enseñaba que no hay sacrificio disponible para la persona que conscientemente y con conocimiento rechazaba la autoridad de la ley de Dios. Para tales personas, muchos judíos o líderes judíos insistían que el arrepentimiento o el día del sacrificio y muerte fueron necesarios. Los maestros judíos también observaron que aquellos que pecaban porque pensaban que con el perdón iban a ser perdonados, no eran genuinamente arrepentidos y por lo tanto no eran perdonados. O sea, los judíos, los rabinos, los maestros, decían, si ellos están pecando, porque en la idea de ellos es que, bueno, si me arrepiento me van a perdonar, ellos decían, bueno, ellos no son sinceros, su arrepentimiento no es honesto, por lo tanto, ya que no es honesto, entonces no van a ser perdonados. Y dice, en los rollos del Mar Muerto, transgresiones muy leves requerían una penitencia temporal. Pero si uno se rebelaba, ¿no?, conscientemente, deliberadamente en contra de la ley de Dios, la ley de Dios demandaba expulsión de la comunidad. Mire, el pecado en este contexto es no de una persona no arrepentida y que lleva a la apostasía. O sea, si bien es cierto, la ley de Dios, cuando uno lee, da lugar o da la oportunidad o la alternativa de uno arrepentirse y hacer sacrificios, los rabinos decían que sí es cierto, pero si la persona lo hace con malicia, diciendo, bueno, de todas maneras me arrepiento y pido perdón, y son, como quien dice, pecados que ellos planean hacer, entonces ellos decían, bueno, que la ley demanda expulsarles de la comunidad, o sea, sacarlos de la comunidad. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque no son arrepentidos, no se arrepintieron genuinamente. Y por lo tanto, eso los pone en una situación o un estado de apostasía. En un estado de apostasía. Ese es el contexto del versículo 26, según el comentarista Kinner. Lo cual tiene sentido, porque ya no queda sacrificio alguno por el pecado. O sea, lo que Pablo está mencionando ahí es justamente el mismo principio judaico de los rabinos. Interesante. 27. Sino cierta expectación de juicio y la furia de un fuego
que ha de consumir a los adversarios. 27 dice acá, aquí el autor toma el lenguaje de Isaías 26:11. ¿Qué dice Isaías 26:11? Bueno, vamos a leerlo. Aquí, Isaías 26:11, dice que Pablo, o el autor de Hebreos, para mí es Pablo, está tomando de ahí el lenguaje. Isaías 26:11 dice así, dice, oh Señor, alzada está tu mano, mas ellos no lo ven. Que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen. Ciertamente el fuego devorará a tus enemigos. Eso es Isaías 26:11. Entonces la última parte, cuando dice el fuego devorará a tus enemigos, es el lenguaje que el autor de Hebreos, para mí es Pablo, toma como prestado para decir cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia. Perdón, el 27, sino cierta expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. O sea, esa frase es de Isaías 26:11. Bien, ¿qué dice el versículo 27? Perdón, 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Qué dice el autor, el doctor Kinner? Bueno, ese es en el versículo 28, dice, la ley de los testigos está en Deuteronomio 17, 6 al 7. ¿Ok? Y dice, y también en Deuteronomio 19, 15. La apostasía es apostatar de la obediencia al verdadero Dios, ¿no? Y eso es hablado o se desarrolla en el Deuteronomio capítulo 13, 6 a 11 y capítulo 17, 2 al 7. Los profesores o maestros judíos o los rabinos, ¿no?, reconocieron que todos pecamos de una u otra manera. O sea, no hay una persona que diga yo no peco. Y dice así. Pero el pecado por el cual una persona declara yo rechazo partes de la palabra de Dios era considerado, ¿no?, sinónimo de rechazar toda la ley y considerado un apóstata o una apostasía. O sea, eso lo dice también el libro de Santiago, ¿no? Santiago dice, si uno dice que guarda la ley de Dios pero viola uno, es como que violó toda la ley. Entonces el versículo 28, cuando dice cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, y aquí dice exactamente el doctor Kinner que la ley de los testigos está en 17, Deuteronomio 17, 19, 15, y también la apostasía, que viene a ser una desobediencia total a la ley de Dios, ¿no? Y los rabinos reconocían que todos pecamos, pero el que peca diciendo yo rechazo la ley de Dios, entonces tal persona ha violado toda la ley, aunque solamente viole 1 o 2 mandamientos, y se le considera como un apóstata. O sea, un apóstata, de acuerdo al concepto que tenemos aquí, es alguien que rechaza toda la ley de Dios. 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo? O sea, aquí ya viene la pregunta retórica, que viene a ser la aplicación. Si eso sucedió en el tiempo de Moisés, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá o merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmundicia la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Interesante. ¿Qué dice el doctor Kinner en su comentario voluminoso? Lo voy a enseñar otra vez para el que recién entró o va a ver. Es el respaldo, ¿no?, bíblico, comentario del Nuevo Testamento del doctor Craig Kinner. Él es muy conocido en círculos académicos aquí en Estados Unidos y también erudito de las Escrituras. Esto es lo que dice el doctor Kinner en el versículo 29. Compare capítulo 2, dice 2 y 3. Aquí el autor usa cuanto más, ¿no?, cuanto más, o cuanto mayor castigo, la frase. Y dice,
Ese argumento, ¿no? Dice, la basura puede ser pisoteada porque es basura, pero lo que es sagrado tiene que ser tratado con mucha reverencia, ¿no? Y si alguien pisotea lo que es sagrado, entonces es el máximo nivel de irrespetuosidad o también de deshonor. ¿Ok? Dice así, entonces pone Isaías 63:18. Fue un gran pecado tratar lo santo como si fuera algo inmundo o profano. O sea, el nombre de Dios es santo, pero si alguien pisotea o deshonra el nombre de Dios, eso es algo inaceptable, un deshonor, algo totalmente abominable. ¿No? Y dice así: los cristianos habían sido santificados por la sangre de Cristo. No, ahora escuche bien. Y acá hay un comentario en el capítulo 9 de su comentario, no lo vamos a leer, pero quiero seguir lo que dice esta parte de este texto, 29. Los cristianos fueron santificados por la sangre de Cristo, pero otros judíos simplemente consideraban el cuerpo muerto de Jesús como un cuerpo inmundo, insultando así al Espíritu y invitando a que ellos mismos entren a juicio. Eso está en Isaías 63:10. Entonces vamos a ver Isaías 63:10, porque ahí está hablando de un elemento muy importante. Isaías 63:10, aquí está, aquí lo tengo delante mío. Mas ellos se rebelaron, Isaías 63:10, perdón, y contristaron su Santo Espíritu. Ahí viene la palabra en el Nuevo Testamento: no contristéis al Espíritu Santo. O sea, por eso es muy importante leer y estudiar la Biblia. Ahora me entiende, hoy día y el Señor, créame, estudie la Biblia. Separe no menos de 2 horas. Síguenos. Isaías 63:10 dice: mas ellos, o sea, los judíos de ese tiempo, contristaron al Espíritu, su Santo Espíritu, o sea, de Dios, por lo cual Él, o sea, Dios, se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Fíjese. Ahora, en Hebreos, volviendo a Hebreos, capítulo 10, versículo 29, dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? O sea, el que ha pisoteado, al que ha deshonrado a Jesucristo y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Esto, cuando escribe esto, el autor de Hebreos, según el comentarista Kinner, tiene en mente justamente el versículo de Isaías 63:10. Pero en realidad podemos leer el versículo 8 también, porque dice así, Isaías 63:8: porque Él dijo: ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó. Mire, Jesucristo, en su amor y en su compasión los redimió. O sea, la gracia de Dios los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos, o sea, los israelitas, se rebelaron. ¿Me entiende? O sea, este es el texto que el autor de Hebreos toma como contexto para el versículo 29. Porque mira lo que dice ahí: mas ellos se rebelaron, que va de acuerdo al contexto de Hebreos 10, y contristaron su Santo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. O sea, ahí está claramente lo que estamos viendo, ¿no? Claramente lo que estamos viendo
Oh, me pregunta la hermana Elizabeth acerca de Matthew Henry. Matthew Henry es considerado en círculos protestantes y otros también un gran comentarista. Él fue puritano del siglo XVII. Es un buen comentarista. Él escribió varios comentarios de la Biblia. No profundizó mucho, digamos, en un aspecto muy técnico, exegético, como hace, por ejemplo, el doctor Kinner, que es contemporáneo. Pero sí sirve, es un comentarista muy respetado del siglo XVII, fue puritano. Y sus comentarios están dentro de lo que se dice la línea ortodoxa reformada. O sea, no he leído a alguien que lo haya criticado, pero es positivo, claro. Bien, entonces volviendo a este punto, sigamos leyendo el comentario, versículo 29, dice, bueno, ahí queda. O sea que viene a ser, según el comentarista Craig Kinner, era un insulto que hacían los judíos a la muerte de Jesús, al sacrificio de Cristo. O sea, el versículo 29 es como el autor está hablando de aquellos judíos que deshonraban la muerte de Jesús. Bueno, obviamente porque ellos nunca creyeron en Jesús. Hay muchos que también no creen en Jesús. Para ellos la muerte de Jesús fue una muerte normal de un criminal, de alguien que no es salvador, y por lo tanto dicen ellos que su sangre es inmunda. ¿Se dan cuenta? O sea, porque nunca tomaron en cuenta el valor redentivo de la sangre de Cristo como el cristiano. El cristiano sabe que Cristo murió en la cruz para redimir a su pueblo de los pecados, aplacar la ira de Dios y cubrir nuestros pecados, limpiarnos ante la presencia del Padre cuando creemos en Él. Pero el judío normal, común y corriente, inconverso, no, eso no es así. Pisoteaba a Jesús, pisoteaba su nombre, su salvación y también su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice, ha ultrajado el Espíritu de gracia. ¿No? 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ese es un texto. Eso está en versículo 30. Versículo 30 dice, el autor cita Deuteronomio 32, 35, 36. ¿No? Deuteronomio 32, 35, 36. Lee la primera línea del verso 36 con el verso 35 en vez de lo que sigue, para reforzar el contexto, ¿no?, puntual de que Dios ha prometido esta venganza en contra de su propia gente, ¿no? Diferente a otras citaciones, esta cita especialmente es más cerca al original hebreo, a la forma del original hebreo, que a la forma griega de otras versiones. O sea, está 32, 33, 35, 36. Vale, vamos a ver. Deuteronomio 32, 35, 36. A ver, voy a encontrarlo. 32. Aquí está. Bien, lo encontré. Aquí está. A ver. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está esperando. Porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre. O sea, aquí el autor está tomando el texto de Deuteronomio capítulo 35, 36. Quiere decir, mía es la venganza, ¿no? Cuando dice en el versículo 30, el Señor juzgará a su pueblo. O sea, por ejemplo, hablando de políticos malos en Latinoamérica y parte del mundo, dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para que estos malos políticos se vayan? Un ejemplo. Entonces dicen oraciones imprecatorias. Si bien es cierto, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento oraciones imprecatorias para
personas que hacen mal al pueblo de Dios. Dios no espera que oremos para que lo haga. ¿Me entiende? O sea, no es que Dios dice, como no me piden, no hago. No, Dios lleva a cabo su plan. ¿Le pidamos o no le pidamos? Y un ejemplo de eso es esto, porque dice acá, mía es la venganza. O sea, ustedes no se preocupen porque yo estoy tomando a cargo esto. Yo voy a hacer mi justicia sobre los hombres, sobre aquellos que se burlan de mi nombre, ¿no? Dice el salmista, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Está en el Salmo 2. Dice así, Salmo 2, versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿No? Lo cual quiere decir de que los malos gobernantes, o los que ofenden al pueblo de Dios, ellos creen que tienen poder ilimitado, ¿no? Se creen muy poderosos, pero Dios se burla de ellos, dando a entender, Dios los va a destruir. O sea, como soberano, Él detesta al mal gobernante, lo detesta, al punto que lo destruye. ¿Ok? Tarde o temprano lo va a hacer. Y por eso dice 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es, dice aquí 31, David prefiere caer, a ver dónde dice, David había preferido caer dentro de las manos de Dios dependiendo en su misericordia. O sea, hay dos formas o dos conceptos de caer en la mano de Dios. Uno, estoy en la mano de Dios, pero por su misericordia. Pero también está el concepto de caer en la mano de Dios como juicio, que es diferente. Que es lo que está diciendo acá. Y dice, esto fue prescrito, ¿no?, como juicio en la ley, Éxodo 30, 12. Caer en las manos de alguien y vivir en las manos de alguien y en las manos del Dios vivo fueron generalmente expresiones regulares en el pensamiento judío. O sea, caer en las manos de Dios significaba juicio, porque el juicio Dios castiga, pero también es depender de la misericordia de Dios. Entonces, en este caso, cuando dice horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, se está refiriendo al juicio de Dios. O sea, caer en manos de Dios vivo es decir, tú estás acarreando juicio sobre ti. Y el contexto del juicio es en base a cómo tratamos a Jesucristo. O sea, el que rechaza a Jesús está bajo el juicio de Dios, es lo que está diciendo. Y Pablo dice lo mismo en Romanos 1, ¿no? Porque la ira de Dios se rebeló contra la injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿No? Entonces aquí dice, caer en las manos de Dios, que todo el mundo ha caído en las manos de Dios, es caer dentro o tener el juicio de Dios sobre ellos. Increíble. No es algo futuro, es algo que ya está presente. Pero recuerden, por eso dice 32, si se dan cuenta, el contexto, los días pasados. ¿Cuáles son los días pasados? Bueno, se está hablando aquí al pueblo de Dios, y días pasados se refiere a persecuciones que habían pasado los cristianos, porque dice, recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, o sea, conocer a Jesús, soportaron en gran lucha de padecimientos. Una gran lucha de padecimientos. O sea, los cristianos fueron perseguidos por los judíos por creer en Jesús, que es el Mesías. Los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Muchos ahora, en ese entonces también. Entonces, ellos perseguían a los cristianos, y eso lo vemos en todo el libro de los Hechos, ¿no? Los que hemos estudiado los Hechos, vamos a ver que en el libro de los Hechos los judíos, en principio de los capítulos, los llevaron a la cárcel y les prohibieron que prediquen sobre Jesús. ¿Se acuerdan? En el versículo
capítulo 4 de Hechos, versículo 19, Hechos 4:19 dice: mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Mire, ahí está, directo. Y dice: porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Y ellos dijeron: les vamos a amenazar otra vez, y los dejaron libre, porque no había una forma concreta de juzgarlo. Solamente dijeron: no hablen, ¿no? Pero el pueblo glorificaba a Dios, porque el hombre en quien había sido realizado el milagro tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes les habían dicho. O sea, desde el principio los cristianos fueron perseguidos por los judíos. Entonces, cuando dice aquí, versículo 32, pero recuerden los días pasados, o sea, en este momento ya no estaban perseguidos, pero anteriormente sí. Entonces dijeron: recuerden cuando fueron perseguidos. Ustedes creyeron en Jesús, sí, y recuerden que ustedes fueron perseguidos, torturados, sí. Pasaron toda clase de aflicción, sí. Bueno, por una parte, ustedes fueron hechos espectáculo al mundo. O sea, la palabra espectáculo, el autor de Hebreos tiene en cuenta el Coliseo romano, ¿no? Hay muchas películas de Roma. Hay una película que salió hace poco, Gladiador número 2. Si ustedes ven esa película, van a ver de que es todo el contexto romano, en donde ponen ahí en el circo romano, en el Coliseo, a esclavos generalmente. Bueno, ahí también ponían a los cristianos, y los ponían con fieras, y eran torturados. Y era espectáculo, porque era como un estadio contemporáneo. La gente se sentaba, gritaba, se ponía, digamos, loca de ver sangre, y gritaban, y eran un espectáculo, ¿no? La gente le gustaba eso. Entonces, esa figura está diciendo: ustedes fueron hechos un espectáculo público, ¿se dan cuenta? En oprobios y aflicciones. Ahora, es muy posible que ellos también hayan entrado al circo romano, pero no fueron asesinados o muertos por las fieras. Muchos sobrevivían, pero no todos. O posiblemente es una forma metafórica de decir: no fueron al circo romano, pero de todas maneras fueron perseguidos, y todos sabían que fueron perseguidos. Por eso dice: fueron espectáculo público. ¿Me entiende? Entonces, pero por otra, ustedes eran compañeros de los que eran tratados así. O sea, en otras palabras, no fueron los únicos que fueron perseguidos, porque vieron otros también. No los conocen, pero en el momento que ustedes eran perseguidos, ustedes también compartían la misma aflicción como otros hermanos que compartían la misma aflicción. Es lo que está diciendo. Recuerden eso. Recuerden que ustedes fueron perseguidos. ¿Ok? Y dice el versículo 34: porque tuvieron compasión de los prisioneros. O sea, ya esto nos indica de que estuvieron en la cárcel. O sea, no solamente fue algo metafórico, sino que realmente estuvieron en la cárcel con otros presos de diferente razón. Y dice: y ustedes aceptaron con gozo el despojo de vuestros bienes. Claro, porque cuando los llevaban, perdían sus propiedades, ¿no? Y fíjese qué curioso, porque eso sucede hoy en día. Claro, hoy en día, por ejemplo, el caso de los incendios. La gente no perdió porque fueron perseguidos, pero perdieron por causas naturales. O sea, se quedaron sin nada, literalmente en la calle. Bueno, en ese entonces igual, se quedaban literalmente en la calle, porque cuando eran perseguidos, robaban sus propiedades, sus bienes, no tenían nada. Vamos a ver qué dice el Dr. Kinner. Eso es en el versículo 33, dice: la confiscación, 34, la confiscación de los bienes de los cristianos podía ser concurrente con una situación en 2 Corintios 8:2, donde ambos, los tesalonicenses y los filipenses, o sea, cristianos, fueron perseguidos, pero no sabemos dónde la persecución en particular es descrita. Así que podría haber pasado en el Imperio Romano, es sin duda que fue allí. Judíos serán expuestos
por los romanos, también los sacaban, bajo el reinado de Tiberio, César y también Claudio César. Aunque también aparte de ellos, ellos podrían haber sido llevados a otro lugar. Dice aquí más, es un comentario largo, muy bueno, pero vamos a ver, dice, los lectores que estaban escuchando, leían esta carta, habían permanecido fieles a pesar de sus persecuciones. Los prisioneros, sin duda, eran, dice, compañeros cristianos en las cárceles. En el versículo 35-36 dice, en el judaísmo y cristianismo se hablaba de un premio para los que perseveraban por Dios en las promesas dadas. ¿Por qué dice eso? Porque en el 36 dice, ¿dónde está? En el 34 todavía, dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros, aceptaron con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo, mire, que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Eso es inclusive para nosotros ahora, porque tal vez nosotros no estamos siendo perseguidos como ellos, pero lo que sí es cierto es, tenemos también, ¿no?, una gran recompensa, o como dice ahí, una mejor y duradera posesión. Por tanto, no desechen vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. No desechen, no tiren, el cual tiene gran recompensa. Aquí el 36 dice, vamos a ver, ok, exacto, el judaísmo también enseña lo mismo. Esta es una cita de Habacuc 2.3, ¿no? La palabra que está siendo descrita es adaptada para aplicarnos específicamente al punto que el escritor quiere hacer acerca del retorno de Cristo, posiblemente trayendo premios, una combinación, ¿no?, de Isaías 26:20, donde el contexto del cual el autor habla toma las palabras de Hebreos 10:27. O sea, la idea era esto: cuando escribían las cartas del Nuevo Testamento, los autores conocían el Antiguo Testamento y las frases que iban de acuerdo a su pensamiento teológico, ellos lo ponían para que sea como un respaldo del contexto porque ellos están hablando lo que están hablando. En este caso, son dos textos que están hablando. Uno, dice acá, es en Habacuc 2.3 y también Isaías 26:20. Bien, entonces vemos aquí, en ese caso, que ya todo el contexto que hemos leído, que habían aquellos cristianos de ese tiempo que habían pasado toda persecución, tortura, que habían sobrevivido, ya no están pasando eso, pero que el autor les dice, piensen lo que pasó en ese momento. Ok, piensen, porque ustedes fueron perseverantes, porque eso dice en el versículo 36, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. En el 37 dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, hablando de la segunda venida de Jesús, mas el justo vivirá por fe. O sea, ¿cómo debemos de vivir? Prácticamente el autor de Hebreos lo hace tan simple, diríamos, no tan, por simple no significa simplista, pero él no desarrolla mucho, pero va a lo siguiente. Cuando dice el justo vivirá por la fe, es de Habacuc 2.4, ¿no?, en el cual sigue la versión griega de la Septuaginta y dice, a ver, ok, bien, vamos a ver lo que el autor dice. Les voy a decir lo que leí en el comentario, está en inglés, pero capté la idea, ¿no?, de que a partir del versículo 36 hasta el versículo 39, ¿no?, entonces el autor pone esta división. Número 1, están aquellos que perseveraron durante la persecución y aquellos que rechazaron
el sacrificio de Cristo. Ellos son apóstatas. Los que perseveraron son fieles, como dice, vivieron por la fe. Por eso dice, versículo 38, el justo vivirá por la fe. O sea, ¿cómo debemos vivir nuestra vida cristiana? Él no desarrolla 500 páginas solamente en una frase. Vivan por fe. Es lo que está diciendo. Nada más. Ese es el mensaje. ¿Cómo debo vivir en un momento de problema, conflicto, persecución? Vivan por fe. No, es muy corto. Él no desarrolla, a ver, mira, paso número 1, vivan por fe. Y obviamente ahí está incluido oración, lectura de las Escrituras y comunión. Todo eso se resume en vivir por fe. Y dice, pero si retroceden, como dice el Señor, mi alma no se compadecerá de él. O sea, 2. Durante la persecución muchos se escondieron, porque, oiga, ser perseguido no es fácil. Es tu vida misma. Te arrastran, aparte que te torturan, te golpean, te meten con las fieras y te matan. ¿Quién va a querer esa clase de vida, no? Por eso que la vida cristiana no es como dicen algunos por ahí, oh, tengo un plan perfecto, maravilloso para tu vida. Eso es mentira. Eso es herejía. Ni siquiera nos escucha esos payasos. La vida cristiana es sufrimiento. Eso es así. Siempre lo fue. La vida cristiana no es fácil. Lo es ahora, sufrimiento, y lo va a ser siempre. No hay un momento donde diga, mira, mi vida cristiana es tan gloriosa, no tengo problemas de nada. Eso tal vez va a ser cuando estemos en el reino de Dios. Pero aquí está. El justo vivirá por la fe. No dice el justo va a vivir rodeado de cosas materiales. No es malo. No está diciendo que eso no tiene que ser. Pero lo que está diciendo que eso no depende de nuestra felicidad tener lo que tenemos, sino la fe en Jesucristo. Y dice así, si retroceden, Dios no va a estar feliz. Pregunta es, ¿hubieron gente que retrocedió? Obviamente, siempre lo fue. Cuando hay persecución, no, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Aquí tengo 2, el ejemplo que siempre pongo, un lápiz y un lapicero. Todos van juntos, cuando están felices, todos juntos, ¿no? Felices, se van por allí, por acá. Pero cuando pisan la persecución, uno se esconde y el otro es perseguido. Entonces, el autor de Hebreos dice, vive por fe. Pero si retrocedes como Dios no va a estar feliz. O sea, iban juntos cuando todo era feliz. Vino la persecución, se va uno. Entonces, claro que es posible. ¿Pierde la salvación? Una cosa es cierta. Dice aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si esa persona, el versículo 26 dice, haber sido el conocimiento de la verdad, ya no queda santificación, sino más bien una horrenda expectación de juicio. Entonces, eso es explicado en el versículo 38 y 39. ¿Qué dice el versículo 39? Mira lo que dice el versículo 39. Pero nosotros, o sea, los cristianos, está hablando a los cristianos que están escuchando, no somos de los que retroceden. Ahora, bien interesante, porque ahí establece la verdad que no todo el que dice Señor, Señor, Jesús mismo lo dijo, entrará al reino de los cielos. Hoy día, por ejemplo, dice Señor, hay millones en las iglesias, todo tipo de sectas, ¿no? Dentro del evangelicalismo hay cantidad de sectas, ¿no? Y sí, son sectas, porque se separan. Secta es sectarismo. Secta es una sección. Es un corte que se hace en un todo. ¿Ustedes han visto la pizza? ¿No? Todos, yo creo que todos. Cuando dicen me da un pedazo de pizza, en realidad es una sección. Aquí, por ejemplo, si usted va y dice, lo corto, bueno, puedo cortarme en 10 sectores. Y le quedan mirando. ¿En qué? Sectores es partes. Oh, sí, eso es un sector, partes. De ahí viene la palabra secta. Por eso que secta en religión significa grupos que se dividen de una totalidad. No, grupos pequeños que se dividen de un todo. Es como un pastel. Usted en su cumpleaños y le dan, ¿no?, el cuchillo. A ver, corte el pastel, dice, ¿no? Yo quiero pastel.
Y usted dice, a ver, ¿cuántos somos? Somos 100, solamente mi pastel es chiquito. Voy a cortar 5. No alcanza para todos. Pero cuando usted va cortando, usted está sectarizando el pastel. Lo más que pueda. Entonces, toma este sector, te queda mirando. Sí, o toma, ¿quién quiere esta secta de pastel? Porque técnicamente es así, secta. Yo quiero esa secta. Yo quiero una secta más grande. Bueno, somos bastantes, te voy a dar una secta chiquita. Eso es técnico. O sea, secta es un grupo que se divide del todo. Por eso que van a escuchar cantidad, van a leer, por ejemplo, la iglesia bautista o denominación, no es una denominación, hay más de 30 divisiones de bautistas. 30 divisiones. Si creen lo mismo, ¿por qué se dividen, no? Esa es la pregunta que hice, obviamente, pero tienen razón por qué se divide. Cada una división se llama iglesia, ellos. Pero en realidad son sectas porque se dividen de una totalidad. Aunque se enojen, dicen, no, yo soy iglesia. Sí, pero pertenece a la denominación bautista. Entonces, al dividirse, aunque te llames iglesia, eres una secta dentro de la denominación total. Presbiterianos lo mismo. Hay más de 30 divisiones de presbiterianos. Son presbiterianos, dicen, hay presbiterianos. Pero son más de 30. Entonces, cada uno es un sector. Si dicen, no, yo no dependo de ellos, bueno, pero ¿cómo va a haber 30 iglesias? ¿Cuál es la verdadera? Y hay muchos que dicen, yo soy la verdadera, la otra no. En fin, eso es otro tema, pero para que se den cuenta de lo que estoy hablando, ¿entiende? Entonces, ¿quiénes son los que no retroceden para perdición? Aquí dice en el versículo 39, ya para terminar. ¿Quiénes son los que no retroceden para perdición? Y miren, perdición, o sea que si se pierde la salvación en el sentido, si se retrocede. Ahora, dentro de la reforma está eso de que, bueno, el verdadero creyente no pierde. Obviamente, la pregunta es, ¿quién es el verdadero creyente? Yo no tengo rayos X para mirar el espíritu de la gente, ni usted. Y si, bueno, este sí, este no, mira la cara que tiene, cara de perdido, no, nada que ver. No se puede decir esto. Pero lo cierto es que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, hoy día hay muchos que dicen Señor, pero no quiere decir porque me dicen Señor van a entrar al reino de los cielos. Terrible, ¿no? Y nadie dice, bueno, yo soy el que dice Señor y no voy a entrar. Nadie, entonces dice, no, yo sí entro porque digo Señor. Eso no se aplica a mí. Bueno, pues se va a aplicar a alguien de todas maneras. A alguien, porque no creo que Jesús haya mentido. Porque Él dijo enfáticamente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino, y Él mismo dice que el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. O sea, no es solo creer, como dice Santiago, porque la fe sin obras es muerta. Sino también es, como dice Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre. Él mismo lo dice, ahí está, yo no lo estoy inventando. Entonces, ese concepto era el cristianismo del Nuevo Testamento. Dice, porque no somos de los que retroceden para perdición. O sea, el cristiano fiel no retrocede, ya sea en la persecución como ellos habían pasado, o en momentos de paz. Porque sí hubieron algunos que se retrocedieron, como en el caso de un ejemplo, ¿no? Se retrocede porque hubo persecución. Si no, dice, somos los que tenemos fe, mire, para la preservación del alma. O sea, están los creyentes que tienen fe y preservan su alma, o sea, continuamente. Y están aquellos creyentes apóstatas que retroceden. Bueno, una vez que ya retroceden, ya no son creyentes. Pero que empezaron juntos con él. Los dos empiezan juntos. Pero unos retroceden para la perdición. Jesús dijo, no va a entrar. Y otros hacen la montaña, o sea, por fe perseveran para la preservación del alma. Espero que nosotros seamos aquellos que tenemos fe para la preservación del alma. Y no aquellos que retroceden para la perdición del alma. Es lo que está diciendo. O sea, el contexto es eso.
Así que esto que nos ayude a meditar, a reflexionar acerca de cómo los cristianos del pasado entendían esos momentos y cómo en las escrituras aquí lo que es para nosotros. Lección para nosotros: no retroceder, sea la circunstancia buena o sea la circunstancia mala. Persecución o espada o paz. Hay un pasaje, ¿no? Pablo habla eso en Romanos 8. Y voy a tener como contexto eso porque quiero cerrar con esto. Porque dice: a los que predestinó, Romanos 8, 28 en adelante. Sabemos que para los que aman a Dios, o sea, los creyentes, todas las cosas cooperan o trabajan para bien. Lo bueno o lo malo. Todo eso trabaja para bien. Por eso cuando usted está en aflicción, no llame solamente ahí para oración. ¿No han visto eso? Oh, hermano, quiero que oren por mí. Pero cuando va todo bien, oye, y el hermano ya no llama para orar. Oh, es que le va bien. Eso, Dios no es mayordomo. ¿No? A ver, oye, por favor, necesito agua, por favor, pásame. No, Dios no es mayordomo para nadie. O le llamas todos los días, o mejor no lo llames. Pero no porque, estoy mal, vamos a pedir oración. No haga eso. Porque durante mucho tiempo que según este estaba bien, no amaba para oración. No haga eso. Es todos los días. Entonces dice: todos los que aman a Dios, todas las cosas vivan para bien. Esto es, para todos los que son llamados conforme a su propósito. ¿Escuchó? Para todos los que son llamados conforme o de acuerdo a su propósito. O sea, no hay cristiano que pueda vivir en el limbo o sin saber, como dice la canción, no importa saber dónde voy, estoy perdido. No existe este cristiano. Dice Pablo que hay un propósito. Y dice: porque a los que antes conoció, a ellos los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando alguien dice: Dios me predestinó, ¿pero para qué te predestinó? Ahí dice: para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y eso no es fácil. O sea, tener 30 años en una iglesia no significa que tú estás a la imagen de Cristo. Estarás a la imagen del pastor, pero no del Hijo Jesucristo. O sea, tiempo en una denominación, secta, lo que sea, no implica garantía. Eso grábeselo en la mente. Dice: Dios nos llama para ser de acuerdo a la imagen de su Hijo, predestinados, para que Él, o sea, Dios, o sea, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito, ¿por qué? Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, que cuando Él venga, Él va a ser primero las primicias, van a resucitar. ¿Quién es la primicia? Jesucristo. Y luego nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, para que resucitemos tenemos que estar en Cristo. El que no está en Cristo no va a resucitar. Eso es bíblico. El que no está en Cristo. Exacto, no comunismo, algo parecido, dice nuestra hermana Loreta. Claro, porque el comunismo es una ideología, religión que niega a Dios, que niega las promesas, que niega a Cristo, que niega la Biblia, que niega todos los derechos que Dios nos ha dado como cristianos. El vivir en paz, lo que es de uno, y el comunismo es una expresión del mal. En política y hasta en religión. Dice 30, y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó les glorificó. O sea, es una cadena. Y dice: entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Y ahí viene el asunto de la persecución. El que no eximió a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros en la cruz, ¿cómo nos
nos concederá también con Él todas las cosas. Si Cristo murió y resucitó, y el que está en Cristo muere en Cristo, obviamente que vamos a resucitar con Cristo. Es lo que está diciendo. Y dice en el versículo 33, ¿quién va a acusar? Y aquí viene ya el contexto de lo que vemos en Hebreos capítulo 10. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios nos justifica. Amén. Entonces la seguridad del cristiano, basado en lo que dijo Hebreos, que habían muchos que retrocedieron para la perdición, aquellos que somos de fe, ¿quién nos va a acusar? Nadie, porque Cristo nos justifica. ¿Se dan cuenta? 34. ¿Quién es el que nos va a condenar? Nadie, porque Cristo es el que murió. ¿Por qué? Porque condenar significa morir por nuestros pecados. Bueno, Él ya nos justificó. Él ya murió por nuestros pecados. Es más, Él resucitó, dice ahí, versículo 34. Además, está a la diestra de Dios. O sea, Cristo murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios. O sea, reina. Él está reinando ahora. Es lo que significa eso. Y dice, Él también intercede por nosotros. O sea, oiga, estamos como quien dice, nos dieron el paquete completo de la salvación. No solamente la salvación, sino muertos en Cristo, resucitados en Cristo, ¿no? Se glorificó en Dios, reina, vamos a reinar con Él, estamos reinando con Él, es más. Sí, así dice el libro de Efesios. Y dice, también se glorificó, o sea, vamos a ser glorificados. Ahora estamos en la tierra, vamos a morir algún día, no sabemos cuándo ni cómo, pero vamos a morir. Pero lo que sí sabemos es que ahí no termina. Vamos a resucitar y vamos a ser glorificados. Esas dos etapas están en un futuro, cuando se cumpla lo que tiene que cumplirse. Y dice más adelante, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién no se va a separar del amor de Cristo? ¿De tribulación? Ellos están pasando tribulación, hebreos, los cristianos. No, para nada. ¿Nos va a separar la angustia? Tampoco nos va a separar. ¿Nos va a separar la persecución? Mire. No. Circo romano, Nerón, los leones, no. Ok. ¿El hambre? No. Ya no tienes nada que comer. Te robaron tus propiedades, te robaron tus bienes. La ropa que tienes puesta ya se está gastando. ¿Eso te va a separar? No. ¿Te va a separar desnudez, por último, que no tengas nada? Tampoco. ¿Te va a separar peligro o espada que te van a cortar la cabeza? No, me lo pueden cortar en cualquier momento la cabeza y voy a seguir en Cristo. Como dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. O sea, el cristiano, claro, porque nosotros no estamos en ese contexto, no lo vemos así. Pero imagínense los cristianos que están en China comunista, Corea del Norte comunista, en muchos países musulmanes. En África han matado más de 30.000 cristianos el año pasado en África. 30.000, escuche, son 30.000 cristianos. Y unos dicen que es mucho más, solamente por ser cristianos. No hay policía en África. Bueno, sí hay, pero es como que no hay, porque, oye, ¿a quién van a llamar cuando el policía tiene miedo de entrar? Los terroristas musulmanes han destruido miles de villas enteras. Mujeres embarazadas, niños, infantes, ancianos, incapacitados, no les importó la edad ni la condición. Los masacraron. Delito, ser cristiano. Sí, pero en el siglo XXI. ¿Y qué más? Y dice, somos considerados como ovejas para el matadero. Así es. 37. Pero en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, es totalmente diferente, ¿no? El libro de Hebreos, que hemos leído, nos da un cuadro entre los que perseveran y los que no. Y a uno le hace pensar, o sea, la seguridad no es segura. Pero cuando leemos en Romanos 8, vemos que Pablo enfatiza que sí, el que está en Cristo, el que persevera,
no es de los que retroceden para perdición, sino que no importa la persecución o la necesidad, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo, ¿eh? ¿Sabe qué? Voy a comenzar, aunque ya lo he leído cantidad de veces, lo voy a tener que sobreleer otra vez más. No me cansa esta comida. No me empalaga, no me molesta, ¿no? Uno come a veces una comida que le gusta y después de 5 o 6 veces, oh, ya no quiero, ya me cansé. Bueno, con la palabra no existe eso. No puede leer lo mismo. Oiga, yo no me voy a cansar. Vamos entonces a orar. Padre, gracias porque tu palabra es clara. Ayúdanos a no ser aquellos que nos ponemos para atrás o retrocedemos para perdición. Para nada, Señor. Danos la fuerza para, con fe, preservar nuestra alma. Y para que, como dice el apóstol, ¿quién nos va a separar de tu amor? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, nada, absolutamente nada creado nos va a poder separar del amor de Cristo en nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Mediten, reflexionen. Espero que sea de ayuda, ¿no? Durante todo el día hoy, que es Día del Señor, y que esta palabra les haya a ustedes ayudado. En el nombre de Jesús. Amén.